Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Javier Sirlitza, que es nuestro invitado en esta ocasión. Con Javier hemos conversado en otras ocasiones y vuelve a México como director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, que es este organismo internacional que ya le voy a pedir de nuevo que nos platiques su configuración porque es muy interesante, y que viene a México porque se está presentando un informe sobre los cárteles criminales en México, el Estado de Derecho en México y los desafíos de este nuevo gobierno. Javier, bienvenido de nuevo a este programa. Un placer nuevamente estar aquí, Carmen. Sé que te lo he preguntado, pero que vale la pena, años después de la charla anterior, que nos digas cómo es que está configurado este organismo internacional del que tú formas parte y que diriges en esta región del mundo. Bueno, International Crisis Group es creado en el año 94 como una respuesta de un conjunto de analistas y expolíticos europeos y de los Estados Unidos para ayudar a la comunidad internacional a entender los nuevos conflictos que en ese momento emergían. Hoy día trabajamos en 60 países en todo el mundo con 34 oficinas permanentes. Lo que hacemos es análisis de conflicto para formular recomendaciones, tanto para resolverlos o prevenirlos, y en América Latina trabajamos desde la oficina regional en Bogotá, cubriendo Guatemala, Venezuela y Haití, y ahora México. ¿Cómo se financia este International Crisis Group? Tiene unas 25 fuentes, casi 15 gobiernos, la mayor parte de ellos europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, y también fundaciones de muy diverso tipo, contribuyentes individuales. No hay una fuente principal, lo que nos da y nos otorga una autonomía importante. Y Javier, ¿por qué deciden hacer un estudio como este? ¿Por qué focalizar esta tarea a partir de este grupo internacional sobre los cárteles criminales en México? Hay dos razones principales. Nosotros veníamos trabajando en Guatemala ya desde hace algunos años y allí identificamos la importancia de estudiar los cárteles mexicanos que habían penetrado en América Central. Y la segunda razón es la altísima incidencia de violencia. En México muere más gente por un conflicto que no es ideológico que en las zonas de guerra como Afganistán e Irak. Teníamos que venir y tratar de contribuir desde nuestro mandato a prevenir esa violencia y ayudar a la sociedad mexicana y al Estado mexicano a resolverla. Para prevenir la violencia, el estudio tiene como intención entender de qué está hecha esa violencia, a partir de qué cosas suceden estos índices de violencia. Me puedo imaginar, Javier, ¿vienen a México a partir de qué momento? ¿Durante cuánto tiempo estudian el asunto? ¿Cómo lo estudian y con qué herramientas? Hemos trabajado casi un año en un trabajo de campo que nos ha llevado a 6 estados de la Unión Mexicana, a numerosos pueblos, aparte de entrevistas a más de 150 personas, incluyendo a oficiales militares, policías, exmiembros de carteles, políticos, jueces, fiscales. Hemos procurado entrevistar a todos los tanques de pensamiento y centros de investigación que han dicho y hecho cosas sobre estos temas, ¿no? Y el resultado final del trabajo fue revisado por diversos expertos en Washington, en Nueva York, en Bruselas, confrontado en focus groups con diferentes analistas, y el resultado lo tienes a la vista. Pero empecemos, si te parece, en esta parte de la conversación con los hallazgos. ¿Qué se encontraron en el camino? ¿Qué cosa ha pasado en México? Hay muchas cosas, voy a mencionar brevemente 3. En primer lugar, el momento en el que empieza la crisis de la violencia en México coincide con 2 eventos importantes. En Estados Unidos termina la prohibición de armas de asalto que había sido instaurada por el presidente Clinton, y eso dispara el mercado de armas de asalto, y especialmente dirigido hacia carteles mexicanos. Y en segundo lugar, se consolida el control de los carteles mexicanos sobre todos los eslabones de la cadena de producción, distribución, tanto al mayoreo como minorista, de la cocaína, que es la droga que produce una mayor ganancia. Los carteles mexicanos reemplazan o terminan de reemplazar a los carteles colombianos, lo que les da el dinero suficiente para adquirir esas armas y también para corromper, ¿no? El segundo evento importante es la ofensiva militar que el presidente Calderón decide lanzar en el 2006, lo que a nuestro criterio dispara la violencia y no contribuye a una mirada integral
del problema. Y el tercer fenómeno es más bien la debilidad institucional que observamos en las zonas que fueron inicialmente más afectadas. Coincide con un problema económico, con la crisis del modelo de la maquila, un gran desempleo juvenil y por tanto una gran capacidad de los carteles para reclutar adolescentes, hacer sicarios y formar parte de estos ejércitos criminales. Son tres grandes momentos, o cuatro, tres grandes momentos. Tres grandes momentos. Déjame ir al primero que estás mencionando. Vaya dato que das. La prohibición del comercio de armas de asalto en los Estados Unidos es un detonador importante, es un fenómeno que impacta a México. ¿Con qué alcance? Es un detonante que contribuye a potenciar lo que ya existía, que eran carteles que estaban cada vez más violentamente apropiándose de rutas y plazas. Hemos hecho estudios... Esto es con Clinton. La prohibición de armas de asalto se instaura en el año 94. Ajá. Y la ley de prohibición de armas de asalto preveía que iba a durar 10 años. En el 2004, ya con el presidente Bush, esa ley expira y el Congreso americano no logra ningún acuerdo en ese ambiente post-11 de septiembre, en donde no había ningún ánimo de variar la política de seguridad, y la Corte Suprema de Estados Unidos dice, se acabó la prohibición. Y entonces tú tienes una gran cantidad de armas de fuego, incluyendo lanzacohetes, RPGs, AK-47, fusiles de largo alcance, que empezaron a estar disponibles masivamente en los estados de Texas y Arizona principalmente. La cantidad de armas que entra a partir del 2004, que es la fecha en donde las cifras empiezan a subir en términos de muertos, es impresionante. Con el fin de la prohibición. Con el fin de la prohibición. Por eso el gobierno mexicano en algún punto en el sexenio pasado insistía tanto en que debería levantarse de nuevo la prohibición, asunto que fue postergándose hasta recientemente que Obama vuelve al tema y se vuelve a establecer la prohibición. No se ha establecido en realidad, hay un proyecto de ley presentado por Obama que ni siquiera es prohibición, es regulación, es mejorar los controles, lo que los americanos llaman los background checkings, que es impedir que personas con antecedentes criminales compren estas armas, pero no se está hablando de prohibición. No regresamos al 94, ni siquiera. No y estamos apenas en la propuesta que está en debate en Estados Unidos. Y que hay que ver con una mayoría republicana en una de las dos cámaras si es que termina siendo aprobada. Pero para efectos del debate en Estados Unidos, México sí tendría mucho que decirle a los estadounidenses de por qué sí establecer esa prohibición, por lo que a nosotros nos sucedió precisamente cuando la levantaron. Muchísimo, y una de las consecuencias principales del informe es que México es un líder natural en un debate internacional que está pendiente, que es el tema de la regulación de las armas de asalto. De hecho, México está haciendo bien proponiendo un tratado internacional sobre ese tema, porque el comercio de armas de asalto ha dañado muchísimo a México y también a los países de América Central. México tiene mucho que enseñar sobre los costos que se pagan cuando se permite libremente y alegremente transitar desde armas pequeñas a armas largas. Javier, es muy interesante lo que nos estás diciendo, porque estás colocando los momentos específicos que coinciden con este fenómeno de detonación amplia o extrema de violencia en México. ¿De dónde y cómo se da este fenómeno que ha durado varios años y que ha traído miles de muertos en nuestro país? Tú dices, aquí hay un elemento fundamental que es el levantamiento de la prohibición de armas de asalto en los Estados Unidos. Hay un segundo elemento que mencionaste y que te pregunto sobre él. Dices, se dio el reemplazo de la dominancia colombiana en el mercado de la cocaína y este reemplazo se da por los cárteles mexicanos. Exactamente. ¿Eso en qué periodo se da y qué efectos tiene para México y el fortalecimiento de sus cárteles? Eso es un proceso lento. A finales de los 90, con la desaparición de los carteles de Cali y Medellín, los cárteles mexicanos empiezan a ocupar una mejor posición. Pero es a partir de los años 2000 y principalmente 2002, 2003, que los cárteles empiezan a integrar verticalmente el negocio. ¿Qué significa esto? Que ya no solamente se encargan de distribuir la cocaína colombiana en ciudades de Estados Unidos, sino que incluso controlan la producción y el cultivo. Hoy en día tenemos carteles que supervisan el cultivo de la hoja de coca en las selvas bolivianas, en los valles altoandinos peruanos, en el Putumayo colombiano, y que se encargan de transportarlo y almacenarlo en Honduras, en Guatemala, y luego ponerlo en Estados Unidos. Y este cambio también tiene que ver con un tema que es muy importante. La ruta del Caribe, que era la ruta privilegiada para meter cocaína y otra droga a Estados Unidos, quedó cerrada,
porque el presidente Bush lanzó una operación muy fuerte de interdicción. Los narcotraficantes, al ver que no podían meter la droga por el Caribe, empezaron a usar el territorio mexicano. Usar principalmente migrantes centroamericanos o simplemente ferrocarriles o transportes de diverso tipo para meter la droga por diversos puntos de la frontera. Y eso ha hecho que la pelea por las rutas y las plazas se desplace del Caribe o de Colombia a territorio mexicano. Déjame hacer una pausa y dime qué importancia tiene esta decisión política de dar un paso en ese sentido en relación a los sucesos que han marcado la historia de México en los últimos 6 años. Perfecto. Volvemos. Regresamos, Javier Sciurlitza, con esta conversación sobre este estudio que, como hemos dicho, es un estudio muy importante. Es el primero sobre México. Exacto. Hay que decirlo, es el primero sobre México. Hecho con una gran cantidad de entrevistas. ¿Tienes el dato, la ficha técnica de con qué se hizo este informe, este resumen, bueno, estudio ejecutivo? Son básicamente más de 450 entrevistas que se hicieron en el transcurso de 8 meses en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Morelos, además de Ciudad de México. Pero además entrevistamos también a gente en Washington, en Ottawa, en Europa. Hablamos con agentes federales de los Estados Unidos, de la DEA, del ATF, para poder tener toda esta dimensión de la violencia que realmente es impresionante. Y también le tratamos de dar rostro a las víctimas, ¿no? Todos los capítulos empiezan con una narración de un drama, de una tragedia, porque creemos que esto no es un tema solo de cifras, no es un tema solamente de políticas, es un tema de seres humanos, en donde hay muchas víctimas por reparar y por atender. Nos has hablado del reacomodo del mercado de la cocaína México-Colombia, donde México sustituye en buena medida a Colombia, y nos quedamos en la parte anterior en este elemento que tiene un componente también político, que es la decisión de un presidente que llega a gobernar México después de una elección traumática, llamémoslo así, o cuestionada, y determina iniciar una ofensiva militar, 2006. En el propio estudio, además de darle foco a la voz de las víctimas, también se carga la explicación de cómo una mañana de invierno en el pueblo de Aguililla, situado entre los barrancos y precipicios de las montañas de Michoacán, soldados ordenaron en fila a docenas de sospechosos a la orilla de una carretera. Esa escena que ustedes describen en el informe es precisamente la que muestra el arranque de una decisión política de alcance enorme y, desde mi punto de vista, contraproducente. Pero cuéntanos de ello. Hemos hablado con muchas personas que participaron del gobierno de Calderón, altos funcionarios, que a la pregunta ¿por qué decidieron lanzar a los militares en esa ofensiva? Nos dicen, era lo único que teníamos a la mano. No podíamos mandar a la policía, teníamos solamente 6,000 efectivos en la Policía Federal y no confiábamos ni en la Policía Estatal ni en la Policía Municipal. El lenguaje fue, como todo eso es corrupto y yo no lo puedo controlar, lo único que tengo a la mano es a la institución más prestigiada mexicana, que es el Ejército. Le voy a pedir entonces que vaya y ponga orden. Detrás de esa idea, algunos nos dicen, estaba la noción de que esto iba a ser rápido y que la mera presencia del ejército iba a intimidar de tal manera a estos carteles que la policía podía regresar rápidamente y controlar las cosas como debía ser. Pero esto no fue ni rápido ni fácil. Los carteles se mostraron tremendamente resistentes, cambiaron rutas y métodos y respondieron, asesinando a más de 2,000 policías y militares en estos 6 años. Hay que recordar también que ahí hay un daño enorme a la policía y a los militares por parte de los carteles. Respondieron con esas armas de fuego que ya habían adquirido en Arizona y en Texas. Respondieron con una capacidad de fuego igual o superior, incluso del ejército. Y si bien es cierto, esta campaña ha logrado decapitar a muchos carteles, son 25 de los 37 líderes de los carteles más buscados que han sido o asesinados o detenidos. Esto lo que ha hecho es multiplicar el número de carteles. El propio Procurador General, el actual, ha señalado hace poco que son aproximadamente 60 los carteles de los 12 iniciales que eran identificados en el 2006. Y lo que ocurrió fue también una diversificación
tremenda en los recursos de los carteles. Estos carteles, que estaban concentrados en un 90% en el tráfico de droga, empezaron a entender que la extorsión era un mejor negocio, incluso por fuera de la droga. Empezaron a extraer petróleo del oleoducto de Pemex a un monto realmente impresionante. Pemex ha dicho que pierde $500 millones al año por robos de crudo en sus oleoductos, y empezaron a entender que los centroamericanos eran una buena fuente de recursos y empezaron a llevarlos hacia Estados Unidos. Este tráfico humano gigantesco que se muestra en la masacre de 72 centroamericanos en Tamaulipas es también parte de estos recursos. Para el 2008, el propio gobierno se daba cuenta que esto no funcionaba, que no había una victoria definitiva y que no había una reducción en las tasas de homicidio. Y es por eso que Calderón empieza a cambiar. Si uno mira los discursos del presidente Calderón y las decisiones que adopta el 2010, ya al término de su mandato, empieza a variar y empieza a hablar del cuestionamiento a la política global antidrogas, de la necesidad de un enfoque más comprensivo, más integral. Poco tarde, ¿no? Reformar la justicia. Pero fueron 4 años terribles. Fueron 4 años en donde hubo que pagar un precio altísimo por una estrategia. En ninguna parte del mundo, Carmen, el uso exclusivo y principal de los militares arroja resultados positivos en el largo plazo. Lo que hace es generar una espiral de violencia que no se puede controlar. Javier, dime una cosa, en este muy amplio espectro de entrevistas que tuvieron con todo mundo, y cuando decimos todo mundo realmente sí cabe la expresión, encuentran una explicación, encontraron la respuesta a la motivación principal de un gobierno como el de Felipe Calderón para llevar a los militares a la calle y establecer esto como prioritario para su gobierno. ¿Qué se encontraron ahí? No encontramos la respuesta mágica, la verdad. Hay muchas versiones. Cuéntanos de las versiones. Hay quienes dicen que Felipe Calderón llegó al gobierno con la idea de que el Estado de Derecho tenía que ser implementado en todo el territorio y que no podía quedar Estado por fuera de él. Y que entonces era indispensable imponerlo por encima de la voluntad de los estados y de las autoridades locales. Hay quienes señalan que efectivamente su posición política después de esa elección era tan débil que necesitaba un tema, y que ese tema fue la lucha contra los carteles. Legitimador, políticamente. Probablemente. No, esas son un poco las dos grandes explicaciones que hemos tenido. ¿No concluyen ustedes nada? No, ¿la registran o qué les queda? Lo que nosotros decimos es que el gobierno pensó que esto iba a ser algo relativamente breve y que el costo era asumible y que era indispensable hacerlo porque efectivamente la Policía Federal era muy pequeñita y las policías estatales y municipales no funcionaban. Pensaron que en esta estrategia de corto plazo podían resolver el problema. Creo que quedaron atrapados en su propio discurso y que un año después tenían que seguir y seguir y seguir y aumentar el pie de fuerza y la presencia militar. El porcentaje de participación de la Fuerza Armada Mexicana en operaciones contra drogas es incluso mayor que el porcentaje del ejército colombiano que combate las guerrillas. No es más del 40% del total del ejército mexicano que termina metido en diferentes localidades sin capacidad de hacer lo que se debe hacer en estos casos, que es capturar a los delincuentes y procesarlos. El ejército lo que hizo fue lo que sabe hacer, identificar y destruir, ¿no? Que fue el poco consecuencia de esta visión unilateral del problema. Javier Sirriutza, en términos de una revisión histórica necesaria y sobre todo para identificar con claridad las responsabilidades políticas de lo que se decide hacer por parte de un gobierno, te pregunto, ¿había en esa decisión, desde luego no un buen cálculo, como dices, porque pensaban que iba a ser rápido y supongo que suponían que eficaz? ¿Había algún tipo de diagnóstico, algún tipo de estrategia conocida o que ustedes hayan encontrado reconocible en las decisiones tomadas en 2006 y los años posteriores? Después de la pausa, bueno, se nos acabó el tiempo, Javier, lamentablemente, pero dos cosas. El tipo de responsabilidad política al decidir hacer una cosa de este tamaño como la que decidió Calderón en 2006. ¿Con estrategia, sin estrategia o de qué calidad la estrategia? Yo creo que hay que juzgar al gobernante en su contexto. Calderón en el 2006 necesitaba dar una respuesta
que no solamente venía de su propia voluntad, sino también de una presión muy grande de los Estados Unidos, y lo único que encontró a la mano y preparado fue el ejército. El problema de Calderón quizás no fue usar el ejército o no, sino usar solo el ejército y no complementarlo con reformas a la justicia, reformas a la policía y programas sociales, que son los 3 pilares de una estrategia integral y eficiente. Javier, nos has dicho que la naturaleza de International Crisis Group es precisamente la de ayudar a resolver conflictos, pero a prevenirlos también. ¿Cómo? Bueno, en este caso... ¿Cómo resolver lo que ya existe y cómo prevenir que esto continúe de la manera en que ha estado prevaleciendo en los últimos años? Nosotros decimos, el conflicto que hay en México, la violencia que hay en México es el conflicto del mañana. Muchos otros países están empezando a tener los síntomas que México tiene ahora. Si en algún lugar del mundo puede resolverse este problema es en México. Es un país grande, sofisticado, con recursos. Esto no se va a resolver en Guatemala o en Sierra Leona, en donde también hay estos problemas. ¿Cómo hacerlo? Reformar la policía profundamente, acercar la justicia al ciudadano, reducir las tasas de impunidad que son muy altas en este país y fortalecer los programas sociales que devuelvan la esperanza a millones de jóvenes que ven en el sicariato y en la participación de los carteles una oportunidad que el sistema legal no les ofrece. Con acciones mediatas e inmediatas. Con acciones inmediatas. Yo creo unas y las otras. Es muy importante para México adoptar medidas urgentes que tiene que ver con continuar con la depuración de los cuerpos policiales, procurar mandos únicos y coordinados a nivel de los estados que están más afectados por la violencia, retirar progresivamente a los militares de esta lucha, fortalecer la justicia a nivel local y crear, por ejemplo, centros comunitarios. Aquí traigo la experiencia de Ciudad Juárez, que es estudiada en este informe. 42 centros comunitarios que logran, dentro de otras razones, reducir la tasa de homicidios a la mitad en un plazo relativamente breve. Nos faltaron muchos ángulos de lo que aquí está también expuesto, pero periodistas, medios de comunicación... Absolutamente esenciales. Nosotros hemos documentado muchos casos de periodistas amenazados, los casos están a la vista, nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el Diario de Juárez y con otros medios locales. Sin periodistas no hay información, sin información no hay criterio ciudadano para controlar al gobierno respecto a lo que se hace bien y lo que se hace mal. Javier, pues te agradezco mucho tu presencia para compartir este estudio. ¿Está disponible? Está disponible en la página, ahí en la pantalla, en la página web de Crisis Group, sí. Pues estaremos siguiendo mucho de cerca las reacciones que pueda haber en México en el ámbito social y político a partir de la presentación de este informe en estos días. Gracias por estar aquí, Javier. Muchas gracias, Carmen. Gracias por tu visita a México y a este programa. Gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien. Hasta mañana.